Hola, muy buen día mis amados hermanos. Vamos en esta mañana a abrir la palabra del Señor, por favor, en, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo número 12. En esta oportunidad vamos a estar hablando, hermanos, del poder de la palabra de Dios. Y dice así Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que en esta mañana sea tu espíritu el que nos alumbre por medio de tu palabra, Señor, para poder, Señor, reflexionar y entender lo maravillosa que ella es, y no en vano tú has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Enséñanos, enséñanos hoy, Señor Jesús. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En primer lugar, estamos viendo entonces que la palabra de Dios es viva, el eterno presente de Dios. La palabra de Dios es viva. Además también nos dice que es eficaz, es decir, no falla. Tiene un perfecto cumplimiento siempre. La palabra de Dios es penetrante y cortante, es certera, da en el blanco, es capaz de atender a la exacta necesidad del corazón del hombre por la situación en la que esté pasando o la necesidad que tenga esa vida en esos momentos. Es viva, es eficaz, es penetrante y cortante, es exacta, es perfecta. Y en un tiempo donde estamos sumergidos en una sociedad de tanta confusión, con tanta confusión, llenas de muchas filosofías de hombres, llenas muchas veces de psicología, aún en muchos púlpitos, o de otro tipo de enseñanzas, necesitamos volver al poder de la palabra de Dios. Es tan importante para realmente tener una luz clara, una mentalidad y una perspectiva correcta de la vida, del porqué de nuestra existencia, de nuestro caminar, de cómo debemos de vivir y de ser. Es tan perfecta la palabra de tantas cosas como aprender a ser padres, que no es nada sencillo. Definitivamente, solamente la luz de la palabra nos puede hacer sabios para poder conducir a nuestros hijos o para poder ayudar a otros en su necesidad particular. No está en la sabiduría humana, no está en nosotros, por muy inteligentes o eruditos que alguien entre nosotros llegase a ser. No es así. Desde el hombre más sencillo hasta el hombre con un mayor coeficiente intelectual, la verdad es que la sabiduría humana queda
muy corta para realmente poder enfrentar con eficacia la vida. Necesitamos la palabra que viene de la boca de Dios, esa palabra poderosa que por ella fueron creados los cielos y la tierra, que por ella se pronunció su boca diciendo sea la luz y la luz fue hecha. Y así todas las cosas. Entonces, en un tiempo donde hay tanta confusión en el mundo, en las familias, en nuestro país, necesitamos, como cristianos, volver a comprender y a entender y darle su lugar que tiene la santa palabra de Dios. Necesitamos su consejo, necesitamos sus palabras. No en vano Cristo les dijo, aun a los religiosos de su tiempo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 22, en el versículo 20, cuando Jesús respondió de esa forma y dijo, erráis ignorando las escrituras. No hay peor error que pueda cometer el hombre que ignorar lo que su palabra, lo que la palabra de Dios dice. ¿De qué se priva el hombre al ignorar las escrituras? Se priva del poder de Dios. Cristo dijo, erráis, erráis, te equivocas, cometes un gran error humano, hombre, ignorando las escrituras y como consecuencia el poder de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aún la existencia de la palabra de Dios escrita es un enorme milagro, porque hace varios miles de años comenzaría a escribirse un libro que ha resistido a través de la historia humana las críticas más mordaces de sus enemigos. El mismo fuego de la persecución ha resistido el embate de las mentes más brillantes y su crítica, y no ha dejado de ser consuelo y fortaleza y alivio para miles de personas que hemos creído en Él, que hemos creído en las Escrituras. Es el libro más vendido en el mundo y el más temido, por cierto. Y podemos mirar cómo ella está aquí, hoy y ahora. Es la base de la verdad perfecta. Es la base de el verdadero conocimiento y sabiduría dada a los hombres. En ella no hay error. La religión, cualquiera que ésta sea, simplemente es un esfuerzo humano de tratar de acercarse a lo divino, de tratar de acercarse a Dios. La religión del mismo latín religare significa el intento humano de llegar a Dios. Pero las evidencias y aún la historia nos demuestra y nos ha probado que la religión ha fracasado vez tras vez. Ponle el nombre o denominación que quieras. La religión no salva, no conduce al hombre a Dios. Pero su palabra es tan viva y tan eficaz
Su palabra es la verdad que te hace libre, que te mete en una relación con Dios a través del conocimiento de ella, a través de ser tratado por ella misma. En Juan capítulo 8, versículo 32, la Biblia dice, y conoceréis la verdad, estas son palabras de Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nada mejor para poder transformar el corazón de un hombre, el sacarlo de sus esclavitudes. Te puedo asegurar que es el mejor consejo, aunque grandes asociaciones en pro del rescate de personas que han caído en las garras, por ejemplo, del alcoholismo y la drogadicción, y utilizan sus propios métodos y echan mano de la psicología e incluso de la religión. Sin embargo, aunque puede haber buenos intentos y incluso ciertas cosas que ayuden un poco al hombre, la verdad es que nada como el poder sobrenatural que hay en el conocimiento y en el poder transformador que hay en la obediencia a lo que dicen las escrituras. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por el Evangelio y el conocimiento de él, es que muchos de nosotros, estando hundidos en esclavitudes, en vicios horribles y en pecados, fuimos hechos libres, no por esfuerzo humano, no por consejo de sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Por el poder de Dios. La Biblia no te lleva a una religión. Es cierto que muchas religiones la portan, la ocupan, la distribuyen. Pero una cosa es portarla, inclusive leer y aprenderse de memoria sus palabras, y otra cosa muy diferente es obedecerla y vivirla. La Biblia te lleva a una relación con Dios, a una verdadera relación viva y eficaz con Dios. Es impresionante el poder que hay aún en la misma Biblia. Sí, en la palabra misma escrita, en la palabra de Dios. Si tan solo pensáramos en lo que es su continuidad, hace de la Biblia, la palabra de Dios, el libro de libros, ya que ella fue escrita en un periodo de 1600 años, a lo largo de 60 generaciones, escrita por 40 autores de todo tipo de clase social, desde reyes hasta campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, etcétera. Por ponerte algunos ejemplos, Moisés fue un líder político adiestrado en las universidades de Egipto. Pedro era un pescador. Amós, el profeta, era un pastor de ovejas. Josué era un general militar. Nehemías era el copero de un rey. Y así podemos seguir mencionando más y más casos, como por ejemplo Daniel, que fue un primer ministro, Lucas, un médico, ¿sí? Un médico, un doctor, Salomón, un rey, Mateo, un cobrador de impuestos. ¿Te das cuenta de la grandeza de lo que estamos diciendo? Pablo, un rabino,
Y no solamente esto, sino escrita en diferentes lugares. Moisés en el desierto, Jeremías en una celda carcelaria, Daniel en la ladera de un cerro y en un palacio, Pablo dentro de los muros de una prisión, Lucas mientras viajaba, Juan en la isla de Patmos. Y vemos cómo todo esto ha hecho de la Biblia un libro único, porque unos han estado en los rigueros de una campaña militar, otros en tiempos de paz, en diferentes épocas, en diferentes momentos. David en tiempos de guerra, Salomón en tiempos de paz, bajo distintos estados de ánimo. Algunos escribieron desde las cumbres de los gozos más divinos y otros escribieron desde las profundidades de la tristeza y desesperación más terrible que puede presenciar, que puede tener un hombre. Tres distintos continentes, Asia, África y Europa. Tres distintos idiomas, hebreo, arameo y el griego del Nuevo Testamento. Lo cual hace a la Biblia un libro espectacular. Estadísticamente, si nosotros juntáramos de una sola generación, la nuestra, a 10 doctores, todos de una misma profesión, y pusiésemos en la mesa el tema de la medicina, o aún un tema específico de la medicina, y todos escribieran al respecto, fíjate lo que he dicho, de una misma generación, prácticamente quizás hasta de un mismo grado escolar o algo similar, de un tema ampliamente conocido por sus estudios de cada uno de ellos, estadísticamente es prácticamente nulo la posibilidad de que ellos pudieran al final del tiempo todos llegar a un solo tema, a una sola conclusión, a una sola idea de algo. Podrían tener similitudes, pero también habría muchas opiniones encontradas respecto a un tema, porque cada uno hablaría como autor según su experiencia, según su trayectoria y según su perspectiva de las cosas. ¿Qué hace a la Biblia entonces un libro que, como ya te he dicho, fue escrito por gentes de distintas épocas, en distintos lugares, de distintas profesiones, en distintas situaciones, no bajo eh, un momento regulado bajo una misma condición, sino, como te he dicho, una diversidad de características de esos 40 diferentes autores? ¿Por qué es que al estudiar la Biblia nos damos cuenta que al final del día toda ella tiene una unidad perfecta? Y de Génesis a Apocalipsis, sus 66 libros hablan de un solo tema, en realidad. Aunque haya muchos otros temas secundarios, pero el tema principal de la palabra de Dios escrita es la redención del hombre, efectuada por Dios Todopoderoso.
la redención del hombre efectuada por Dios. Es decir, lo que Dios hizo para poder proveer salvación de nuestros pecados, esclavitudes y miserias, de nuestra condición caída, humana, pecaminosa. El gran tema de la Biblia es la salvación del hombre. Es la redención del ser humano. Lo cual hace entonces a la Biblia un libro especial. En apariencia es una selección o una colección de literatura judía, pero entendida en el propósito de su mensaje, comprendiéndola, entendiéndola, estudiándola, todo apunta a la redención del hombre. Voltaire, el destacado incrédulo francés que murió en 1778, dijo que 100 años después de su muerte, el cristianismo y la Biblia serían borrados de la existencia y pasaría a la historia. Voltaire pasó a la historia efectivamente. Pero tan solo 50 años después de su muerte, en su propia casa y con su propia imprenta, la Sociedad Bíblica de Génova imprimió miles de ejemplares de la Biblia. De ese tipo de cosas que en la historia han ocurrido y como que nos arrojan un mensaje impresionante. Pareciera coincidencia, definitivamente no lo es. Dios ha preservado y ha cuidado de su palabra aún en medio de toda la historia humana, aún a través desde su creación y proveerle al hombre prácticamente la colección completa, cada uno de sus libros que viene a integrar. Y como dijo San Pablo, toda la escritura, esos 66 libros de Antiguo y Nuevo Testamento, fueron inspirados por Dios mismo. Es el mejor libro, si lo vemos por el lado de la literatura, es el mejor libro. Tenemos, por ejemplo, el caso del libro de Job. Job es el libro más antiguo escrito en la Biblia. Pero ¿también sabías que a nivel mundial es el primer drama escrito en el mundo? La Biblia es una joya literaria. Aún la arqueología nos ha sorprendido con sus hallazgos y ha evidenciado la veracidad de la Biblia. Por ejemplo, en 1985 arqueólogos descubrieron en la ciudad de Ascalón un cráneo enorme que al ser examinado por computadora descubrieron que tenía un agujero en la frente. Y estos arqueólogos prácticamente encontraron todo lo que sería un panteón filisteo. Sí, aquel pueblo que fue raído prácticamente de la tierra, pero que ahora la arqueología nos ha demostrado que efectivamente no solamente existió ese, ese, esa población, ese pueblo, que fueron llamados los filisteos, sino aún casos como el que la Biblia nos habla acerca de ese gigante Goliat,
de casi 3 metros, que fue vencido por un pequeño pastor de ovejas llamado David, que vendría a ser rey de Israel. No en vano la Biblia nos dice que la fe, la confianza verdadera en Dios viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios, es decir, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros no podemos tener una fe verdadera, una fe auténtica, si nosotros no hemos sido prácticamente enfrentados, contagiados, enseñados, redarguidos, instruidos, sorprendidos por la palabra de Dios. El hombre que fue torturado por Cristo en la antigua Unión Soviética, de hecho, hay un libro de Richard Gumbrand que así se titula, Torturado por Cristo, y él mismo testifica que durante las torturas e interrogatorios que recibió durante todos esos años en la cárcel en la antigua Unión Soviética, fue la palabra de Dios la que lo sostuvo en la hora de la prueba. Fue gracias al conocimiento, al entendimiento de esa palabra, que pudo soportar no solamente las prisiones, sino las torturas más horribles que prácticamente tuvo este régimen comunista en los días de la antigua Unión Soviética. Su fe lo sostuvo, pero no fue una basada en cuentos, en tonterías, en historietas, en fantasías de la gente. Él pudo soportar y resistir todo esto gracias a que su fe estaba basada en la palabra de Dios. Por eso Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es por ella que podemos realmente llegar a experimentar en nuestras vidas el poder de Dios. George Mueller, el gran padre de huérfanos así conocido en Bristol, Inglaterra, y que alimentó a más de 2000 huérfanos y que veía constantemente la mano sobrenatural de Dios, que en muchas ocasiones de no tener nada para darles de comer y de beber a los huérfanos, sus oraciones y sus ruegos que le elevaba a Dios, al principal padre de huérfanos, y que Dios suplió una y otra vez sobrenaturalmente a esos 2000 huérfanos. George Mueller, él aún se dice de él también, y él así testificó, que en su vida pudo leer la Biblia 100 veces completa. ¿Por qué tenía George Mueller una fe tan firme? Una fe tan eficaz, tan clara. ¿Por qué aprendió a vivir en la atmósfera de lo sobrenatural? ¿Por qué las oraciones de George Mueller eran como las de su maestro, el Señor Jesucristo? Que eran eficaces, eran vivas, eran poderosas, eran llenas del poder de Dios. Porque conoció y se enfrentó a la palabra de Dios. Jesús mismo es la palabra viviente. Hay dos palabras que se utilizan en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, para hablarnos de la palabra de Dios. Uno de los términos es la palabra logos, que se refiere a la palabra escrita. Y la otra palabra es la palabra rema, que es la que menos es conocida por la gente. Por medio de la palabra escrita de Dios, el logos, aprendemos acerca de Dios. Aprendemos sus caminos, a conocer a Dios objetivamente y experimentar que ciertamente este conocimiento es maravilloso.
Pero podemos avanzar aún más y conocer a Dios de manera personal y experimentar el ser enfrentados con esa palabra en momentos muy personales, en necesidades muy específicas tuyas o mías, en donde esa palabra fue tan viva y tan poderosa que muchas veces un solo versículo te sacó de la tristeza más profunda, de la situación más desconsolada. Un solo versículo. Esa palabra revelada específica que está en la palabra escrita, pero que esa pequeña porción que tomó una vida especial para ti en esos momentos que pasaste de tribulación o de prueba o de necesidad o de falta de sabiduría o cualquiera que haya sido tu necesidad y que ese texto en particular te bendijo de tanto, te consoló tanto, te dio tanta sabiduría, tanto conocimiento de lo que tenías que hacer en una situación difícil que se te presentó en la vida, que esa palabra que Dios permite específica para ti se denomina rema. Aleluya. El logos, la palabra de Dios escrita, el rema, esa palabra específica, ungida, preciosa, toda ella es preciosa, pero cierto o no, hermanos, hay porciones de la palabra que llega a nuestras vidas en el momento indicado, específico, y era exactamente lo que necesitábamos escuchar, o lo que necesitábamos leer o comprender. En Juan 1.1, por ejemplo, la Biblia nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí la palabra verbo en realidad es la palabra logos. Cristo era la palabra. Pero ¿por qué la palabra escrita en esos momentos se le aplica a alguien vivo? A Jesús, que vino como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, que vino a esta tierra. Y le llama el verbo. Le llama el verbo porque puso la palabra escrita toda ella en acción, para enseñarnos a cada uno de nosotros que es totalmente posible vivir una vida recta, apartada del pecado y obediente a los mandamientos de Dios. Cristo Jesús nos vino a demostrar que es posible obedecer, que es posible vivir una vida grata a Dios. Pero también en Juan 6:63 vemos en una ocasión que Cristo dijo que el Espíritu es el que da vida, el Espíritu Santo de Dios. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En este caso, habla la palabra rema. La- las remas que yo he dado ahora son espíritu y son vida. Eran enseñanzas que Jesús le daba a sus discípulos y a la gente que lo oía, que era la palabra exacta para el momento indicado y exacto de la gente que escuchaba en esos momentos la predicación o la enseñanza de la palabra por la boca del Señor Jesucristo. Era la palabra revelada. Entonces vemos lo precioso que encontramos aquí. De hecho, termino diciéndote en esta reflexión de la palabra que Cristo está por toda la escritura. Desde Génesis podemos comprender y entender que nos es mostrado como la semilla de la mujer, aquel que se levantaría de la simiente de la mujer
y que pisaría la cabeza de la serpiente, esto es el diablo. En Éxodo, Él es el sacrificio de nuestra Pascua. En Levítico, Él es aquel que fue ofrecido en el altar como un cordero inmolado. En Números, Él es nuestra roca, la columna de fuego durante la noche y la nube durante el calor del día. En Deuteronomio, Él viene a ser para nosotros la ley de Dios, el profeta que había de venir. En Josué, Él es nuestro gran comandante para guiarnos hasta el paraíso, hasta la tierra prometida. En Jueces, Él es nuestro gran legislador y aquel a quien daremos cuentas. En Ruth, Él es nuestro pariente más cercano y que viendo nuestra condición y nuestra necesidad, fue quien vino a redimirnos. Los libros de Samuel, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, definitivamente Él se presenta al final de todos esos relatos de reyes y príncipes, que Él es en realidad nuestro Rey por excelencia. Esdras, para nosotros Cristo es el escriba versado en la palabra de Dios, que tiene la palabra exacta para nosotros. En Nehemías, Él es el reconstructor de los muros de nuestra vida, nuestro restaurador, el que devuelve sentido a nuestro existir. En Esther, Él es nuestro abogado, el que litiga a favor de nosotros para que tengamos vida. En Job, Él es la certeza de la victoria en medio de nuestras pruebas y nuestras tribulaciones. En el libro de los Salmos, Él es el todo en todos, nuestro consuelo, nuestra esperanza. En Proverbios, Él es nuestra sabiduría. En Eclesiastés, Él es nuestro gran predicador, que con sus palabras nos da vida. En Cantares, Él es el amado, el escogido entre 10,000, el esposo de la iglesia. De Isaías a Malaquías, 17 profetas. Él es para nosotros nuestro Yeshua, Amashiach, Alamalequín Kadosh, nuestro santo Mesías que habría de venir al mundo a salvarnos. Y que a través prácticamente de su nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección nos ha traído salvación y vida. 834 profecías cumplidas y además que vendría por segunda vez como nuestro Rey. Es Jesús quien abre el Nuevo Testamento y Mateo, el Evangelio de Mateo nos lo presenta como Jesucristo nuestro Rey. San Marcos como el siervo de nuestro Dios. San Lucas como el Hijo del Hombre y nuestro Maestro de oración. San Juan como el Hijo de Dios. El libro de los Hechos como el Padre de la Iglesia. Las cartas de Pablo como nuestro apóstol y cabeza de la Iglesia, como el que ha sujetado todas las cosas bajo sus pies. Las epístolas generales de Pedro, Juan y Judas. Él es el verdadero Dios y el que ha de venir. Y Apocalipsis nos lo presenta como el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el Rey de reyes, el Señor de señores, el fiel y verdadero. La palabra de Dios está viva, es viva y eficaz. Es el único libro que existe que cuando tú lo lees y lo estudias, buscando a Dios de corazón, el autor está presente.
a la hora en que tú lo estás leyendo. Aunque no lo veas, Él está aquí. No descuides la Biblia. Es un verdadero horror que haya personas que se digan creyentes, que pasan semanas, días, semanas completas, meses enteros, en donde no leen ni estudian su Biblia. Si tú eres una persona que tu Biblia está arrumbada, ahí en los cachivaches o ahí entre las cosas, no la lees, no la estudias diariamente. ¿O cuántos cristianos chinos, cuántas personas en la China comunista el día de hoy quisieran tener un ejemplar de las Sagradas Escrituras como el que tú tienes? ¿Cuántas personas en países musulmanes, en países islámicos, donde están muriendo por Cristo, quisieran tener tan solo un libro completo de la Biblia que tú tienes en casa? Es un crimen que nosotros la tengamos y no la leamos y la estudiemos como lo que es la palabra de Dios. Por eso hoy tanta tibieza y tanto cristianismo estéril. Por eso hoy muchos no viven en victoria y llenos del poder de Dios, porque la escritura ha sido olvidada. La historia nos demuestra que los hombres en la historia que más han sido utilizados por Dios y que más han conocido a Dios, una de sus características era que eran hombres y mujeres que amaron con todo su corazón la palabra de Dios. Te invito a reflexionar en esta enseñanza. Te invito a pensar en lo que hoy estamos viendo. ¿Y por qué no? Quizás muchos deben hasta de arrepentirse y verlo como un pecado, porque lo es, el descuido de la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque llegamos a tener vidas tan enclencles, tan debilitadas, tan en derrotas, porque no estamos llenos de la palabra de Dios y de su Espíritu. Terminemos con una oración. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que tú nos alumbres y nos hagas reflexionar y entender y comprender y valorar este santo y precioso libro que nos has dejado. Enséñanos a aprender y a tener un encuentro con el poder de la palabra de Dios. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano.